La historia de un país es la suma de muchas otras historias. Es la historia de las comunidades que se fundaron, soñaron, crecieron y lo hicieron grande. Es la historia de cada una de esas voluntades. Como esta, que nace el 4 de enero de 1870, cuando Bartolomé Mitre funda el diario La Nación. Mitre había sido militar, periodista, historiador y presidente de la República, y sin embargo, a los 48 años vivía con un magro salario de senador. El destino le imponía un nuevo y difícil desafío: volver a su oficio de periodista y convertirse en editor para brindar un apasionado testimonio de los acontecimientos de cada día. Una decena de amigos le prestan los 800.000 pesos que necesita para su proyecto. Mitre retoma su prédica como periodista al sostener que no hay libertad sin diarios, ni nación sin libertad. Fiel testigo de la vida nacional durante 140 años, La Nación cubrió hechos como la inauguración del Teatro Colón, las batallas de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, las hazañas de Fangio en Europa, el retorno a la democracia. La Nación. Coincidiendo con la llegada del primer hombre a la Luna, La Nación fue el primer diario que lanzó una revista dominical. El primero también en ofrecer un suplemento deportivo los 7 días de la semana, en crear su propia edición online, en abrir a comentarios sus notas para nutrirse de la opinión de todos y en lanzar un club para acercar más beneficios a sus lectores. En el siglo XXI la información viaja en tiempo real. La Nación informa, acompaña y escucha a sus lectores adoptando la forma del papel, digital y móvil, para que la noticia llegue siempre donde el lector quiera que esté. Esta es parte de la historia de La Nación. Un diario que hoy llega a más argentinos que nunca mediante sus múltiples canales de comunicación, pero que sobre todo se mantiene fiel al compromiso de informar con rigor y opinar con honestidad, a impulsar la libertad de expresión, el respeto por la ley y la sana convivencia entre todos, valores con los que fue fundado y que comparten desde hace 50.000 mañanas varias generaciones de habitantes de un país que hoy cumple 200 años. La historia de un país es la suma de muchas otras historias. Es la historia de las comunidades que se fundaron, soñaron, crecieron y lo hicieron grande. Es la historia de cada una de esas voluntades. Como esta, que nació hace 7 años cuando 4 ingenieros argentinos fundan Globant, una de las empresas líderes en el desarrollo de productos de software innovadores. La crisis política del 2001 y la devaluación del peso cambiarían las reglas de la economía. Martín, Néstor, Guibert y Martín vislumbran una gran oportunidad entre tanto desánimo. Todos los martes se reúnen en un bar a soñar en conjunto y se imponen como objetivo plantar la bandera argentina en el mundo del software. Estos 4 ingenieros formados en la educación pública argentina personifican también el ideal de Sarmiento, que soñaba con una universidad que pueda crear conocimiento para nuestro país. Primero desembarcan en Estados Unidos y reinventan la industria, sumando al desarrollo del software tradicional un fuerte componente de innovación y creatividad. A esos primeros clientes americanos se les suman otros de Inglaterra y la oficina central en La Plata comienza a quedarles chica. Gracias a la repercusión que tuvieron, la empresa crece exponencialmente y en el año 2006 se convierte en la primera compañía del mundo en desarrollar software para Google fuera de su sede en Silicon Valley. La crisis mundial de los mercados en el 2009, lejos de perjudicarla, le permite ampliar su cartera de negocios con soluciones que van desde las aplicaciones móviles hasta el desarrollo de videojuegos y las redes sociales. Una multinacional argentina con oficinas en distintos países del mundo
y 12 centros de desarrollo distribuidos a lo largo y a lo ancho de nuestro país, llevando más oportunidades a distintas provincias y ciudades. Para fin de año contará con un equipo de 2.000 profesionales que continuará trabajando codo a codo para seguir sorprendiendo a las mejores empresas del mundo. La breve historia de Globant es la de 4 ingenieros egresados de nuestra universidad pública, que demostraron que el mundo de la tecnología es un territorio accesible para conquistar en nombre de nuestro país. Un país que hoy cumple 200 años. La historia de un país es la suma de muchas otras historias. Es la historia de las comunidades que se fundaron, soñaron, crecieron y lo hicieron grande. Es la historia de cada una de esas voluntades. Como esta, que nació hace tiempo en Las Marías, un rincón de la Argentina ubicado en Corrientes. Allí donde supieron reinar los guaraníes. De ellos heredamos la yerba, la bombilla y la esencia del mate, el compartir. 4 siglos más tarde, en aquellas mismas tierras antiguamente habitadas por el pueblo guaraní, atravesadas por el que fuera el camino real de la yerba mate, comienza el proceso de modernización de nuestra infusión nacional. En 1924, Víctor Navajas Centeno siembra las primeras plantas de yerba en la pequeña estancia que había heredado, y en pocos años las plantaciones se convierten en yerba, en mates excelentes. Pero su gran desafío será establecer una planta de procesamiento y envasado en aquel desierto litoraleño llamado Las Marías. Así nace Tarahui, que significa corrientes en guaraní. No hay caminos ni servicios y la explotación de los peones yerbateros es moneda corriente. Don Víctor Navajas Centeno convoca a trabajadores de todas las regiones con una visión totalmente distinta. El compartir de los guaraníes, la innovación de los jesuitas y las ideas de don Lisandro de la Torre encuentran cauce en este hombre de vanguardia. Los empleados de Las Marías gozan de aguinaldo y vacaciones pagas, acceso a una vivienda digna, educación y cobertura de salud, muchos años antes de que la legislación argentina las consagre como conquistas sociales. En las décadas siguientes, Las Marías se mantiene en el camino del progreso constante y se consagra como la principal fabricante de yerba mate del mundo. Hoy sus productos están presentes en todos los hogares. Son un lazo de identidad argentina en las latitudes más distantes. No importa el lugar del planeta. Donde hay un argentino, está Tarahui. Mate. Esta es parte de la historia de Las Marías. La semilla que sembró don Víctor Navajas Centeno y que germina todos los días en el espíritu de sus hijos, de sus trabajadores y sus familias, que colaboran para engrandecer a nuestro país. Un país que hoy cumple 200 años. La historia de un país es la suma de muchas otras historias. Es la historia de las comunidades que se fundaron, soñaron, crecieron y lo hicieron grande. Es la historia de cada una de esas voluntades. Como esta, que nació hace casi 100 años, cuando los Grobocopatl se establecieron como colonos en la zona de Carlos Casares. Bernardo Grobocopatl fue uno de aquellos gauchos judíos de Europa Oriental que huían de la persecución zarista. Comenzó como peón y se transformó en contratista rural. Eran los tiempos de la primera revolución de las Pampas, la del alambrado y de la introducción de la mejor genética bovina, la de los comienzos de la agricultura de la mano de los inmigrantes recién llegados de Europa. Sus hijos heredarían el amor por el campo y los sueños de su padre.
Se aventuraron con entusiasmo en la producción y comercialización de cereales y en la actividad ganadera. Uno de ellos, Adolfo, fundó los Grobo Agropecuaria. A fines de la década del 50 se funda el INTA y en los 70 se introducen, aunque tardíamente, en la agricultura argentina las tecnologías de la hibridización y el uso de agroquímicos. Comienza la segunda revolución de las pampas. A mediados de los 80, sus hijos se incorporan a la empresa familiar. Pertenecen a una generación de emprendedores que transformarían para siempre la agricultura argentina al introducir masivamente la tecnología, difundir la siembra directa, instaurar una capacidad de gestión de calidad global. Hoy, Los Grobo es una empresa regional que brinda diversos servicios a productores de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. Y está integrada en las cadenas de la agroindustria produciendo harinas y pastas, exportando al mundo granos y servicios. En ella trabajan 1000 personas y 4000 pymes les proveen sus servicios. Esta es parte de la historia del Grupo Los Grobo, la historia de emprendedores que, como tantos otros, demostraron que el esfuerzo vale la pena. Una historia que representa el sueño de miles de jóvenes que sueñan otro destino desde el interior de nuestro país. Un país que hoy cumple 200 años. La historia de un país es la suma de muchas otras historias. Es la historia de las comunidades que se fundaron, soñaron, crecieron y lo hicieron grande. Es la historia de cada una de esas voluntades. Como esta, que nació en 1942 en la ciudad de Rosario al fundarse Asindar, Industria Argentina de Aceros. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, escasea el acero, material básico para la industria de la construcción. El ingeniero Arturo Acevedo se propone entonces producir acero en Argentina, partiendo de la nada. En la primavera de 1942, los camiones Ford, que transportan el primer tren laminador desde Chile, repiten las virtudes de aquellas mulas sanmartinianas del histórico cruce, cuando encaran casi toda la subida unos de frente y otros marcha atrás para empujarse entre sí. El montaje de esas instalaciones en Rosario sería otra demostración del ingenio argentino. Para reemplazar los sofisticados elementos importados imposibles de conseguir, se adaptan repuestos de viejas locomotoras o de tractores en desuso. Antes del fin de año de 1942, Asindar está en marcha. En 1951 se firma el Tratado de París, antecedente de la Unión Europea. Ese año, Asindar se instala en Villa Constitución. El puerto, los hornos y los laminadores concretarían el sueño de don Arturo, una planta integrada, con un proceso que va desde el mineral de hierro hasta el producto terminado. El valor logrado en tantos años de visión y pasión convirtió a Asindar en un claro líder de mercado, atrayendo las miradas de varias empresas internacionales, y así fue que, ya comenzado el siglo XXI, se incorpora al principal grupo siderúrgico del mundo. Hoy, Argentina está presente en el acero de las calles y las rutas, las ciudades y el campo, los puertos y los puentes, los autos y maquinarias de Argentina y de más de 60 países, y estará presente en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, con la colosal órbita de Anish Kapoor. Esta es la historia de Asindar, la de don Arturo Acevedo, la de sus hijos Arturo Facundo y Jorge Acevedo, forjadores de su crecimiento, la de su nieto Arturo Tomás, que marca el rumbo de la compañía en los últimos tiempos. Es también la historia de sus empleados y colaboradores, que trabajan para engrandecer a su país, un país que hoy cumple 200 años. La historia de un país es la suma de muchas otras historias. Es la historia de las comunidades que se fundaron, soñaron, crecieron y lo hicieron grande.
es la historia de cada una de esas voluntades. Como esta, que ve la luz en 1972 en Buenos Aires. Cuando un grupo de empresarios, empleados jerárquicos y directores de empresas deciden unirse bajo los principios de solidaridad y asistencia mutua para crear su propia obra social, nace OSDE. El 22 de mayo de 1810 se convocó a los vecinos de las familias más representativas del Buenos Aires del siglo XIX a un cabildo abierto. Aquellos patriotas proclamaron entonces la libertad y lucharon para extenderla a todos los habitantes de nuestro suelo sin distinción de clases. La monumental empresa les costó la vida, el honor y muchas veces el patrimonio. Pero gracias a su sacrificio la libertad se manifiesta hasta en el último rincón de la Argentina. Más de 160 años después, los primeros asociados de OSDE sueñan con unir a todos los argentinos en esta nueva organización de servicios que tiene como norte la salud. Pero también la libertad y ese deseo se concreta todos los días, cuando millones de argentinos, los afiliados del siglo XXI, eligen libremente dónde y con quién atenderse. En 1992, el Colegio Americano de Cardiología premia al doctor René Favaloro por su aporte más significativo, la técnica del bypass. Por aquellos años, OSDE lanza los planes binarios, que unifican sus servicios en todo el país. El sueño federal se perfecciona con la apertura de más de 400 sucursales que llegan hasta los parajes más recónditos de nuestra patria. Esta es la historia de OSDE, la obra social que nació con el espíritu de ayuda mutua, libertad y solidaridad. Que se extendió a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio para brindarle salud a todos los habitantes del país. Un país que hoy cumple 200 años. La historia de un país es la suma de muchas otras historias. Es la historia de las comunidades que se fundaron, soñaron, crecieron y lo hicieron grande. Es la historia de cada una de esas voluntades. Como esta, que nace el 25 de mayo de 1910, cuando Argentina cumple sus primeros 100 años y lo festeja con una exposición que celebra los progresos de una nación pujante y moderna. Ante una atenta concurrencia, el industrial italiano Alberto Pirelli muestra las bondades de los productos de caucho. Un material flexible y resistente que puede adaptarse a múltiples usos. Como muchos de sus compatriotas, Alberto Pirelli se enamora de Argentina y decide apostar a un país que todavía está en construcción. En 1917 abre su fábrica de cables e hilos eléctricos. De Pirelli son los cables que dan electricidad a Buenos Aires y que la convierten en la ciudad luz de Latinoamérica. También los que llevan energía a los subterráneos que unen los barrios y las grandes avenidas de la capital federal. En la década del 30, Pirelli irrumpe en la intimidad de los hogares argentinos. Productos tan cotidianos como la bolsita de agua que calienta los pies en invierno, las botas de goma que te salvan en los días de lluvia, o la manguera que te acompaña todos los fines de semana cuando lavas el auto. Para los amantes de los fierros, los años 50 son una época de esplendor. El Chueco Fangio deja su huella en las pistas más importantes del mundo. Huellas de neumático de una empresa que también comparte un gran amor por la camiseta. Y como hoy, que apoya al Inter de Milán, el campeón de Europa. Un equipo tan italiano como Pirelli, pero tan argentino como Cambiaso, Milito, Zanetti y Samuel.
Esto es parte de los 100 años de Pirelli, el sueño de don Alberto, que hoy extiende a través de su red de distribuidores su calidad, emoción y alto desempeño, que acompaña la innovación de la industria automotriz e invierte en tecnología de punta para seguir siendo protagonista del futuro. Una empresa de apellido italiano, que como muchos de nuestros abuelos colaboró con su esfuerzo para hacer grande a un país que hoy cumple 200 años. La historia de un país es la suma de muchas otras historias. Es la historia de las comunidades que se fundaron, soñaron, crecieron y lo hicieron grande. Es la historia de cada una de esas voluntades. Como esta, que nació el 17 de septiembre de 1938 en Sunchales, provincia de Santa Fe. Ese día se reúnen los tamberos de 16 cooperativas de Santa Fe y Córdoba y firman el acuerdo que da nacimiento a Sancor. Los inmigrantes cooperativistas vieron en la principal compañía láctea lo mismo que vinieron a buscar a Argentina: oportunidades. Para eso trabajan todos los días, de sol a sol, en búsqueda del bienestar, ese que reza el preámbulo de la Constitución. Ese bienestar que producen cotidianamente los productos cuando llegan a la mesa de los argentinos. Porque una de sus máximas es llevar vida y crecimiento a una nación fuerte y saludable, como lo hizo en comunidades de una amplia región del país, que pasaron de ser parajes poco explotados a poblaciones florecientes, con caminos, redes de comunicación, electricidad, servicios de seguros y de salud. La experiencia se multiplicó en cientos de pueblos de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero y Buenos Aires. Y así como en los años 60 el capitán Piluso convertía la leche en la estrella de las tardes, Sancor comenzó a proyectarse con una gran variedad de productos lácteos. ¿Cuántos argentinos guardan como uno de los recuerdos más dulces de su infancia el sabor del dulce de leche? Unidos sí, pueden más, todos juntos pueden más. Unidos sí. Sancor, la gran empresa láctea argentina. Comprometido con el país, aporta a la salud y la fortaleza de los argentinos, incorporando las últimas tecnologías y beneficiando a distintos tipos de consumidores que reconocen el sabor y la calidad de siempre, adaptados a sus necesidades. Esta es parte de la historia de los cooperativistas que se unieron para producir manteca y hoy producen oportunidades. Las que vinieron a buscar nuestros abuelos, las que hacen realidad más de 20.000 personas que todos los días la consagran como la empresa láctea líder de un país. Un país que hoy cumple 200 años. La historia de un país es la suma de muchas otras historias. Es la historia de las comunidades que se fundaron, soñaron, crecieron y lo hicieron grande. Es la historia de cada una de esas voluntades. Como esta, la de Otto Schneider, un apasionado maestro cervecero nacido en 1872 en Osterod, en la Prusia Oriental. En 1906 arriba al puerto de Buenos Aires, decidido a desarrollar una cerveza que refleje su gran pasión por la calidad. El joven Otto no descansará hasta llegar a la ciudad de Santa Fe. Por fin encuentra el agua perfecta, la que más se asemeja a la de Pilsen, la localidad europea considerada la mejor para la creación de esta bebida. En Santa Fe echará raíces y se convertirá en pionero del desarrollo de la cultura cervecera de la región. Este entusiasta alemán contagia a otros emprendedores locales y en 1912, año de la creación de la Escuela de Aviación Militar,
contribuye al despegue de la cervecería Santa Fe. A principios del 30, la economía mundial se derrumba. Pero este emprendedor, un año después, inaugura en 1931 su propia cervecería. Crea una cerveza única en base a su receta tradicional que trae de Alemania. Orgulloso de su creación, Otto decide ponerle su nombre. Nace la gran cerveza Schneider. Don Otto abre también el Recreo Schneider, semilla de los patios cerveceros que florecerán por toda la región, ámbitos de reunión social, de celebraciones y debates, rasgo distintivo de la cultura de Santa Fe, tierra de cerveceros. Otto acostumbra a tomar la cerveza en vasos más pequeños para evitar que pierda frío. Inventa así el liso, como se lo bautiza popularmente. Esta manera de tomar cerveza se impone como la costumbre más representativa de la ciudad. En los años 60 y 70, en las mesas del bar La Biela, solían coincidir Borges, Fangio, Cortázar o Bioy Casares. Por entonces, la calidad de cerveza Schneider, que se disfrutaba en ese local como en otros tantos bares tradicionales, armonizaba con la talla de aquellos grandes. Esta es parte de la historia de Schneider, su pasión por la calidad y su legado, la gran cerveza argentina que hoy se saborea y se comparte en todos los rincones de un país, que hoy cumple 200 años. La historia de un país es la suma de muchas otras historias. Es la historia de las comunidades que se fundaron, soñaron, crecieron y lo hicieron grande. Es la historia de cada una de esas voluntades. Como esta, que nació en Buenos Aires en 1911, cuando los hermanos Ambrosio, Julio y Felipe Terrabuzzi, tres inmigrantes italianos, inauguran su fábrica de bizcochos y galletas artesanales. La inmigración europea aporta los brazos que construyen la Argentina moderna, tal como la imaginaron Alberdi, Mitre, Sarmiento y los representantes de la generación del 80. El emprendimiento de los Terrabuzzi prospera en una pujante nación donde se sueña despierto. Y en pocos años las galletas les permiten expandir sus negocios, creando más puestos de trabajo. En los frenéticos años 20, Terrabuzzi lanza un producto más bueno que el pan. Desde entonces, las galletitas Express acompañan todas las comidas, en todo momento. Dígale sí a Terrabuzzi. Cuenta la leyenda que una lluviosa tarde don Ambrosio Terrabuzzi ve salir de un almacén a una chica con un paraguas multicolor y una caja de galletitas Variedad bajo el brazo. La imagen inspira el logo de su compañía y su frase más recordada: ni la lluvia detiene a los compradores de galletitas Terrabuzzi. En la década del 50, Terrabuzzi lanzaría dos golosinas emblemáticas, Tita y Rhodesia. La rivalidad entre ellas despertaría preferencias y pasiones, convirtiéndolas rápidamente en la dupla más famosa del kiosco. Los diseños y colores tan característicos de sus envases decorarían todos nuestros recreos, creando parte de los recuerdos más lindos de nuestra infancia. Fresca, muy fresquita, esa galletita me robó el corazón. Mientras ejerce la presidencia, don Felipe Terrabuzzi mantiene el hábito de salir de su despacho en cualquier momento de la mañana y caminar por toda la planta. Nada escapa a su atenta mirada. Ese cuidado por el detalle, por la calidad desde el origen, recibirá el reconocimiento de todos sus empleados. Los fideos don Felipe son nuestros invitados de honor en la tradicional reunión de los domingos. Esta es parte de la historia de Terrabuzzi, la de tres hermanos italianos que vinieron a hacerse la América y descubrieron una nueva patria donde crecer y prosperar. Es también un homenaje al esfuerzo, al talento y al legado de tantos inmigrantes como los Terrabuzzi, que transformaron una joven nación en un gran país. Un país que hoy cumple 200 años.
La historia de un país es la suma de muchas otras historias. Es la historia de las comunidades que se fundaron, soñaron, crecieron y lo hicieron grande. Es la historia de cada una de esas voluntades. Como esta, que empezó en España y que desde hace 20 años se escucha en todos los rincones de Argentina. A principios del siglo XX ya viven en la Argentina casi 1 millón de inmigrantes españoles. Las noticias y las cartas llegan en los barcos. Pero a partir de 1928, la empresa Telefónica Nacional de España tiende el circuito Madrid-Buenos Aires y durante décadas será el vínculo más rápido para acercar a los afectos repartidos entre los dos países. Las alegres comedias de teléfonos blancos pintan una realidad optimista y edulcorada, pero el panorama de la telefonía estatal argentina no es muy alentador. Acceder a una línea hogareña es un trámite que puede llevar años. La telaraña de cables de teléfonos nos ahoga y las propiedades se valorizan solo porque tienen uno. En 1990, Telefónica provocaría una notable transformación en las telecomunicaciones de la Argentina. Una verdadera revolución tecnológica que demandaría miles de kilómetros de cables que atraviesan el mar, los ríos y las montañas de nuestro país, para que muchos pueblos que vivían totalmente aislados pudieran por primera vez hacer escuchar su voz. Clemente Onelli, a 425 kilómetros de General Roca, Río Negro, en grandes ciudades y en pueblos tan distantes como este. ¡Hola, vieja! ¿A qué no sabés a dónde te estoy llamando? Los avances que fuimos incorporando en los últimos años cambiarían nuestra forma de comunicarnos de tal manera que hoy nos resulta difícil imaginarnos la vida sin telefonía celular, sin internet. En el siglo XXI, Telefónica continúa invirtiendo en el país, trabajando con pasión para poder brindar nuevas tecnologías que ofrezcan más soluciones a las personas, los hogares, las empresas, la sociedad, para que la Argentina sea parte del nuevo mundo tecnológico, para que los argentinos sigamos creciendo juntos, más y mejor comunicados, con más oportunidades de disfrutar y compartir. En definitiva, para continuar construyendo juntos un futuro mejor. Esta es parte de la historia de Telefónica, una empresa con voz y presencia argentina que transforma los avances tecnológicos en soluciones sencillas para mejorar la vida de los habitantes de un gran país. Un país que hoy cumple 200 años. La historia de un país es la suma de muchas otras historias. Las que conocemos, las anónimas y las que poco a poco se transforman en un sentimiento nacional. Como esta, que nació en 1948, en Caseros, en el cordón industrial de Buenos Aires, cuando Juan Zanella, junto a su hermano y algunos colaboradores, fundan un taller metalúrgico donde fabrican repuestos y accesorios para la industria automotriz. Juan Zanella es un emprendedor incansable. Cuesta distinguirlo del resto de sus operarios con los que trabaja como uno más, durante horas, aceitando ideas, soldando sueños. En 1957, Juan Zanella fabrica su primera motocicleta basada en un diseño italiano. Y el emprendimiento comienza a andar sobre ruedas. Un grupo de periodistas metropolitanos visita una planta fabril de reciente instalación donde han comenzado a producirse las primeras motonetas totalmente nacionales. Son máquinas de hermosas líneas, de características que las diferencian de los vehículos similares y garantizan un excepcional rendimiento. En la década del 70, los primeros transbordadores parecían simplificar los viajes tripulados al espacio. En ese mismo tiempo aparece otra novedad que conquista el corazón de todos los argentinos. Zanella introduce un nuevo concepto en ciclomotores. En los 80, Zanella logra imponerse como la marca de motos más famosa de la Argentina. Pero su fama se extiende mucho más allá de nuestras fronteras. Las destacadas actuaciones del piloto Willy Pérez en el Mundial de Motos posicionan a la Zanella Grand Prix de 125 centímetros cúbicos entre las 10 mejores del mundo.
Una década más tarde, la apertura de las importaciones y el efecto tequila arrastran a la empresa al borde del derrape y la caída. En 1999, el ingeniero Walter Steiner conduce el manubrio de Sanela. Su estilo reconoce los mismos principios, el mismo espíritu emprendedor de su fundador. Con el tiempo recupera la senda y retoma el liderazgo en la venta de motos, cuatriciclos y ciclomotores a nivel nacional e internacional. El futuro que don Juan Sanela imaginó a fines de la década del 40 hoy es una realidad y un orgullo nacional de un país que hoy cumple 200 años. La historia de un país es la suma de muchas otras historias. Es la historia de las comunidades que se fundaron, soñaron, crecieron y lo hicieron grande. Es la historia de cada una de esas voluntades. Como esta, que nació en 1904, a 50 kilómetros de la ciudad de Mendoza, cuando se funda la Unión Villavicencio. El agua de Villavicencio brota en el corazón de la montaña y a lo largo de su recorrido se nutre de los minerales naturales que disfrutan todos los argentinos. El agua mineral pura y natural de montaña deslumbró a viajeros y personalidades de todos los tiempos, como el naturalista Charles Darwin o el general San Martín, cuando atravesó Villavicencio en su inmortal hazaña del cruce de los Andes. En los albores del siglo XX, otro viajero incansable, don Ángel Velaz, se entusiasma con la idea de ofrecer la salud y vitalidad de esas aguas a todos los argentinos y consigue que se envase en origen en la clásica botella verde de Villavicencio. En 1936, Buenos Aires inaugura su ícono más famoso. Por aquellos años se construye también el Hotel Termas de Villavicencio, el símbolo más representativo de la marca. Durante décadas hospeda a las celebridades del cine, el deporte o la política y es la imagen más difundida presente en cada uno de sus envases. A lo largo de su historia, Villavicencio se ha preocupado de cuidar y proteger a su región. Por eso es reconocida en 2001 como Reserva Natural Privada por el gobierno de Mendoza. 70.000 hectáreas de ecosistemas naturales protegidos que aseguran la máxima pureza y naturalidad del agua Villavicencio, que llega cada día a las mesas argentinas. Desde hace más de 100 años, el agua Villavicencio está presente en el día a día de los argentinos. La fuerza y la vitalidad de la montaña acompañan a todos los que buscan hidratarse de la manera más natural y eligen una vida saludable. Su calidad, frescura y pureza la han consagrado como la invitada de honor en la mesa de los habitantes de un país que hoy cumple 200 años. La historia de un país es la suma de muchas otras historias. Es la historia de las comunidades que se fundaron, soñaron, crecieron y lo hicieron grande. Es la historia de cada una de esas voluntades. Como esta, que nace el 4 de septiembre de 1978, cuando dos amigos, Jorge Brito y Ezequiel Carballo, fundan una compañía financiera. Superadas las amarguras de la plata dulce, adquieren el Banco Macro en 1985. Una década más tarde, el efecto tequila provoca la pérdida masiva de los depósitos. Jorge Brito y su socio hacen frente a la corrida con sus ahorros personales. El honor por la palabra empeñada y la convicción de que el futuro de la Argentina estaría en el interior del país son los horizontes que se trazan en aquellos duros momentos. Con esa visión suman a este sueño algunos bancos provinciales del norte argentino.
Los gerentes se trasladan al interior para adaptarse a la idiosincrasia de los empleados y clientes de cada región. Desde entonces, la cultura de trabajo de este gran banco es la que aportan las comunidades de todas las latitudes de nuestra patria. Diciembre de 2001. Se firma el acuerdo de compra del Bansud en la cubierta del Titanic. Días después, cuando todo se hunde, la entidad será una de las pocas que salgan a flote por su fuerte compromiso y una de las primeras en prestar dinero después de la devaluación. La integración del norte y el sur y la incorporación de otras entidades muy importantes del país completarían definitivamente el mapa. El federalismo es una realidad que disfrutan a diario los productores agropecuarios, los jubilados que pueden acceder a un crédito, los comerciantes, profesionales o asalariados, los argentinos que ven concretados sus sueños. En 2006 se consagraría como la primera empresa argentina después de casi 10 años en lanzar sus acciones en la Bolsa de Nueva York. Esta es parte de la historia del Grupo Macro, la historia de dos emprendedores argentinos que se animaron a convocar a sus compatriotas para trabajar por una nación para nuestros hijos, para nuestros nietos y para todos los habitantes de un país que hoy cumple 200 años. La historia de un país es la suma de muchas otras historias. Es la historia de las comunidades que se fundaron, soñaron, crecieron y lo hicieron grande. Es la historia de cada una de esas voluntades. Como esta, que nació a principios del siglo XX en la colonia agrícola de Apóstoles, en Misiones, donde Juan Sichowski desarrollaría la yerba mate Amanda. A fines del siglo XIX, los inmigrantes polacos y ucranianos que se establecen en colonias agrícolas del actual territorio de Misiones cambiarían para siempre la composición social y las características de explotación de la yerba. A la colonia de Apóstoles llega en 1900 Juan Sichowski. Este muchacho, con un formidable talento para la creación y la innovación, trabaja junto a su padre Julián en el cultivo de arroz y luego se emplea en un taller de herrería, donde aprende rápido. En 1917, mientras la vieja Europa se desangra en la Primera Guerra Mundial y la revolución bolchevique enciende Rusia, don Juan fabrica y ensambla con sus propias manos todas las piezas de uno de los primeros tornos de precisión del país. Años más tarde, Juan desvía el curso del arroyo Chimiray para instalar una turbina que producirá energía para su industria. Obra de ingeniería que le vale el reconocimiento de la National Geographic Society. En 1936 se inaugura el edificio Cavanagh, el más alto de América Latina. En Misiones, Juan y su gente creen tocar el cielo con las manos cuando se pone en funcionamiento su primer molino yerbatero y las máquinas para envasado de la yerba que construye con aquel famoso torno. Desde entonces, la yerba mate Amanda conquistaría el gusto de los argentinos y extendería nuestra pasión a los más lejanos lugares de todo el planeta, posicionándola como el mayor exportador argentino de yerba mate. En el siglo XXI, Amanda, con su programa Matebar, consiguió hacer pública una costumbre exclusiva del hogar. Años antes de su muerte, don Juan Sichowski se nacionaliza argentino. Es su sincero agradecimiento a un país que le abrió los brazos, que le permitió prosperar y criar a sus hijos, con dignidad y libertad. Un país que hoy cumple 200 años. La historia de un país es la suma de muchas otras historias. Es la historia de las comunidades que se fundaron, soñaron, crecieron y lo hicieron grande. Es la historia de cada una de esas voluntades.
como esta, que nace en 1945, cuando el abogado y periodista Roberto Noble funda el diario Clarín. El martes 28 de agosto de 1945 amanece con muchas novedades. Se anuncia el final de la Segunda Guerra. Charles de Gaulle es aclamado en Nueva York. Tita Merello es la artista más popular del momento. Pero la novedad más importante es que todas estas noticias se pueden leer en un nuevo diario. Como diputado nacional, Roberto Noble impulsó en 1933 la Ley de Propiedad Intelectual. El flamante diario de su autoría es un matutino ágil y moderno, con un novedoso formato de tabloide. Su Clarín será un toque de atención para la solución argentina de los problemas argentinos. En los años 60, el diario acompaña las ideas políticas del desarrollismo, que dan un fuerte impulso a la industria nacional y promueven un rol activo del Estado. Es también la época del auge de la clase media. Muchos pueden acceder a su primera casa, a su primer autito. Desde entonces, los clasificados del diario son la consulta obligada de los argentinos que buscan concretar sus sueños. Junto con la reunión familiar del mediodía o la tarde en el estadio, la revista Viva es otra de nuestras costumbres del domingo y la única que se disfruta toda la semana por la cantidad y variedad de sus notas e informes. Hoy, Clarín.com es el sitio de noticias en español más visitado de Latinoamérica y el vínculo más fuerte con nuestros compatriotas que están en cualquier parte del mundo. Un portal que renueva su contenido y su diseño para mantenerse actualizado al instante, de la mejor manera y que promueve activamente la participación de la gente. Clarín fue 7 veces galardonado con el premio Rey de España, el mayor reconocimiento al periodismo en habla hispana. Este es el legado de don Roberto Noble, la pasión por comunicar a todos los argentinos la realidad del mundo, de su país, un país que hoy cumple 200 años. La historia de un país es la suma de muchas otras historias. Las que conocemos, las anónimas y las que poco a poco se transforman en un sentimiento nacional. Como esta, que nació en 1945 en Casilda, provincia de Santa Fe, cuando Humberto Andreani detecta limitaciones en el servicio ferroviario de cargas y con sus hermanos comienza a transportar mercaderías a Rosario. En 1970, Oscar, el hijo mayor de Humberto, impulsa la idea de competir en Buenos Aires. Fiel a su afán por desarrollar soluciones para los clientes, él y su padre salen a la cancha con su equipo de Casilda y refundan la empresa en Capital. Juntos, con amistad, todo es posible, reza el primer eslogan. Y la letra A, que la identifica, significa también amistad. Durante el Mundial 78, la revista El Gráfico triplica su tirada. Oscar Andreani descubre que él llega a Casilda con el Gráfico 2 días antes que el reparto vía aérea. Si su padre superó las limitaciones del tren, él propone un desafío mayor: el camión más rápido que el avión. La empresa se encamina como pionera de la actividad logística en el país. En 1982 la compañía se enriquece con la incorporación de Jorge López. Proveniente de la industria farmacéutica, impulsa la especialización de la logística, convirtiéndose luego en socio de Oscar. Desde entonces, Andreani despliega sus operaciones logísticas y postales para que la mayoría de medicamentos, celulares, cosméticos, herramientas, tarjetas de crédito y miles de productos y servicios estén diariamente a nuestro alcance en cualquier lugar del país. Compromiso social que extiende con la labor cultural y solidaria de su fundación. La crisis de 2001 golpeó la economía argentina. En ese momento, el grupo logístico Andreani, con el esfuerzo de todos sus colaboradores, mantuvo las fuentes de trabajo, sosteniendo así el mayor aporte de la empresa al país, la más importante estructura de distribución física nacional. Ese espíritu emprendedor no solo posibilitó la expansión regional,
también contribuyó a la recuperación de un gran país. Un país que hoy cumple 200 años. La historia de un país es la suma de muchas otras historias. Es la historia de las comunidades que se fundaron, soñaron, crecieron y lo hicieron grande. Es la historia de cada una de esas voluntades. Como esta, que nació en 1950, cuando un decreto del presidente Juan Domingo Perón planta soberanía y crea Aerolíneas Argentinas, nuestra línea aérea de bandera. Aerolíneas Argentinas nace de la fusión de 4 líneas aéreas: Fama, Aeroposta, Sonda y Alfa, que volaban por todo el país. En una de esas empresas, durante la década del 20, se desempeñó como piloto postal Antoine de Saint-Exupéry, quien años más tarde escribiría El Principito. Durante sus 60 años de vida, Aerolíneas Argentinas nos acostumbraría a las hazañas. El 25 de noviembre de 1966, un Boeing 707 cruza por primera vez el Atlántico sin escalas y establece un récord mundial de velocidad. El 7 de junio de 1980, un Jumbo 747 de Aerolíneas despega de Buenos Aires y realiza, contra todos los pronósticos, el primer vuelo transpolar con destino a Auckland, Nueva Zelanda. En 1982, durante la Guerra de Malvinas, Aerolíneas se encargaría del transporte de tropas y víveres a las islas. Por aquellos amargos días, en un avión especial de Aerolíneas, viaja el Papa Juan Pablo II. 4 años más tarde, traería de vuelta a Dios. Años más tarde, la decisión, el coraje y el amor de sus empleados ganarán las calles para salvar Aerolíneas. Esas 7.000 almas contagian a millones. Todo un pueblo se solidariza con su lucha, la que se verá coronada definitivamente en 2008, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decide la reestatización de nuestra línea aérea de bandera. Esta es parte de la historia de Aerolíneas Argentinas, la empresa que hizo florecer los más inhóspitos rincones de su país cuando los incorporaron a sus rutas aéreas. Sus aviones son nuestra casa en todo el mundo, donde hablan nuestro mismo idioma. Es la línea aérea de un gran país, un país que hoy cumple 200 años. La historia de un país es la suma de muchas otras historias. Las que conocemos, las anónimas y las que poco a poco se transforman en un sentimiento nacional. Como esta, que nació el 15 de enero de 1822, cuando un grupo de vecinos notables, preocupados por la falta de metálico en Buenos Aires, se unen para crear un banco. Así nace el Banco de Buenos Aires, la primera sociedad anónima argentina. La flamante entidad emite billetes por primera vez en el Río de la Plata, y sus primeros clientes son los mismos próceres que ilustran hoy nuestro papel moneda. En 1825 estalla la guerra contra el Imperio del Brasil por el control de la banda oriental. El Banco de Buenos Aires, hoy Banco Provincia, abre su primera sucursal en Concepción del Uruguay para atender las necesidades del ejército. Se trata de un banco móvil que acompaña a las tropas argentinas en la conquista territorial. En 1852, tras la caída de Rosas, el Banco Provincia fomenta un ambicioso plan de obras entre las que se destacan el Ferrocarril del Oeste y el antiguo Teatro Colón. A fines del siglo XIX, la institución financia activamente el proceso inmigratorio que transformaría, con su esfuerzo, el mapa agrícola, comercial y social de la Argentina. Con una destacada ceremonia se inaugura la sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la vecina localidad de Merlo.
El Banco de la Provincia de Buenos Aires pone de relieve su determinación de llevar su ayuda a todos los pueblos. Ya en el siglo XX, con Juan Domingo Perón como presidente de la Nación y con el doctor Arturo Jauretche al frente del Banco Provincia, los créditos se orientan a la producción y a la financiación de planes de vivienda. Se levantaron miles y miles de viviendas y barrios modelos para los trabajadores. Con el paso de los años, el banco alcanza los parajes más recónditos del delta paranaense con el Banco Lancha. Con su red de cajeros extiende la atención al cliente a las 24 horas del día. La trayectoria del Banco de la Provincia de Buenos Aires atraviesa 3 siglos y es parte de la historia fundacional de nuestro país. Un país que hoy cumple 200 años. La historia de un país es la suma de muchas otras historias. Es la historia de las comunidades que se fundaron, soñaron, crecieron y lo hicieron grande. Es la historia de cada una de esas voluntades. Como esta, que nació en General Dehesa, provincia de Córdoba. Un niño al que sus padres bautizaron como Adrián Pascual y que su pueblo adoptaría cariñosamente como el Ñoño, pasaba horas en el almacén de su abuelo Dionisio, donde comenzaría a soñar con su propia aceitera. El Ñoño Urquía despertó de su sueño el 16 de julio de 1948, cuando la aceitera General Dehesa se hizo realidad. El 12 de diciembre de 1968, Nicolino Loche se consagra campeón mundial en Tokio. El mismo día, la aceitera General Dehesa recibe un duro golpe que por poco la derrota. El proceso de independencia de varias naciones africanas impactó en la industria aceitera mundial. Sin materias primas para procesar, AGD debió frenar la producción y no pudo cumplir con sus compromisos. Los trabajadores de la aceitera ofrecieron trabajar gratis para salvar a la empresa. Comerciantes y productores se suman a la propuesta y hasta el cura del pueblo ayuda con sus ahorros. En pocos meses, la actividad se normaliza y una eterna gratitud anudó los destinos de General Dehesa con su aceitera. A finales de los 70, el cultivo de soja revolucionaría para siempre la agricultura argentina. AGD fue una de las empresas pioneras en incorporar la nueva oleaginosa a su proceso productivo. Desde entonces ha contribuido a consagrar a la Argentina como el primer productor de aceite en el mundo. En 1989, el aceite Natura se incorpora a la mesa de los argentinos. De las mejores semillas, de su primera prensada, se obtiene un aceite de la mejor calidad. Natura. Primero en calidad. Aceitera General Dehesa demostró que el país no solo crece en Buenos Aires, que la hermandad, la colaboración y el compromiso de un pueblo engrandecen a un país entero. Un país que hoy cumple 200 años. La historia de un país es la suma de muchas otras historias. Es la historia de las comunidades que se fundaron, soñaron, crecieron y lo hicieron grande. Es la historia de cada una de esas voluntades. Como esta, que surge en 1913, cuando un inmigrante de origen ruso inaugura en Buenos Aires una mueblería. Sus descendientes la bautizan con su nombre y así nace Boris Garfunkel e Hijos, BGH. Desde el primer día, BGH tiene una vocación. Quiere ser protagonista de su tiempo y mejorar la calidad de vida de la gente.
Para lograrlo, representará distintos papeles. Bajo la conducción de Jacobo Garfunkel, BGH actúa entre el 30 y el 40 como importador de pilas y artículos de ferretería. Para el 50 se desempeña como distribuidor de bicicletas, motocicletas, lavarropas, cocinas a gas y ventiladores. Los 60 marcan un verdadero hito en su carrera. Con la figura de Julio Hoffman, BGH se consagra por fin como fabricante de acondicionadores de aire, equipos de radiocomunicaciones y televisores. El 25 de junio de 1978, miles de argentinos frente a un Telefunken fabricado por BGH gritan los goles de Kempes y Bertoni, que nos consagran por primera vez campeones del mundo. En 1983 se cierra la trilogía de la Guerra de las Galaxias. BGH estrena un producto que parece salido de una película de ciencia ficción. La cocina de microondas prepara alimentos gracias a un campo magnético que mueve las moléculas de agua. A fines de los 80, BGH fabrica los primeros celulares del país y junto a Motorola y Bell South fundan Movicom, la empresa que por varios años será sinónimo de telefonía celular. Aquellos primeros aparatos, parecidos a un ladrillo, se convertirían en un apéndice inseparable de nuestra vida social. El desafío, la visión, el empeño y la dedicación de emprendedores como Jacobo Garfunkel y Julio Hoffman contribuyeron a mejorar la vida de los argentinos. Son los mismos principios que comparten sus sucesores, actualmente a cargo de la compañía, las familias Hoffman y Teubal y los colaboradores de BGH, que trabajan todos los días para trazar un puente entre la tecnología y sus compatriotas, los habitantes de un país que hoy cumple 200 años. La historia de un país es la suma de muchas otras historias. Es la historia de las comunidades que se fundaron, soñaron, crecieron y lo hicieron grande. Es la historia de cada una de esas voluntades. Como esta, que nace en noviembre de 1950, cuando Juan Nassi, hijo de inmigrantes italianos, funda Escabe. Juan es, por entonces, un joven que tiene por norte el progreso y por escuela la calle. En su casa reina la austeridad, pero también el calor de su familia. Ese calor de hogar es el que Juan sueña con hacerlo llegar hasta el último rincón del suelo argentino. Emprendedor y visionario, apasionado, Juan establece una alianza con los concesionarios de Ford y de John Deere para vender sus calefactores Escabe junto a las camionetas y tractores. Esta estrategia comercial, nacida de su propia intuición, definiría el futuro y el prestigio de la marca. Señores competidores, ¿están listos? ¿Tienen lápiz y papel? Entonces, a copiar. En los 60, una serie de obras públicas extienden la red de gas a las grandes ciudades. Millones de hogares argentinos empiezan a disfrutar de agua caliente, cocina y calefacción. Carlos, su hijo, y don Juan viajan a Europa en busca de la mejor tecnología. Los nuevos equipos son los elegidos y lideran de tal manera en todo el país que ya se nombra al Escabe como sinónimo de calefactor. Qué lindo es tener siempre Escabe además de un calefactor. Todo es ideal teniendo Escabe en el hogar. El sueño de ambos es ya una realidad cuando el buque Ara Bahía Aguirre traslada los equipos Escabe que calefaccionarán la base Marambio de la Antártida Argentina. Ayer, Carlos y su padre viajaban por el mundo buscando nuevas tecnologías. Hoy, sus nietos logran la hazaña de vender en países tan distantes como Estados Unidos y Rusia sus creaciones. El Aquapiu o el primer calefactor inyectado con titanio del mundo. Inventos tan argentinos como el bolígrafo o el semáforo para ciegos.
Esta es parte de la historia de Escabe, la llama que encendió hace 60 años Don Juan, un hijo de inmigrantes que soñó con hacer de su tierra un lugar más confortable para su familia, amigos, empleados y para todos los hombres del mundo que se dejen abrazar por el calor argentino. El calor de un país que hoy cumple 200 años. La historia de un país es la suma de muchas otras historias. Es la historia de las comunidades que se fundaron, soñaron, crecieron y lo hicieron grande. Es la historia de cada una de esas voluntades. Como esta, que desde hace más de 40 años lleva el pan del día a todos los hogares argentinos. Todo comienza en 1969, el año de Woodstock. Es la época de los hippies y el flower power. En las disquerías, el submarino amarillo de los Beatles se vende como pan caliente. 3 jóvenes emprendedores argentinos comparten la idea de que el mundo puede cambiar y el futuro es ahora. Y entonces fundan Fargo. Y para estar a tono con su tiempo, diseñan un logo con flores y letras psicodélicas. El secreto del emprendimiento consiste en sacar el pan del horno y llevarlo el mismo día a la góndola de los supermercados. Para eso, su flota de camiones recorre incansablemente pueblos y ciudades, volviéndose una parte más del paisaje. 1974 es el año de la muerte de Perón y de una serie de turbulencias políticas. De un día para el otro, el grupo Rockefeller decide abandonar el país y vender la cadena de supermercados Minimax. Los creadores de Fargo logran reunir el dinero y compran los 18 supermercados para convertirlos en la panificadora líder del país. Desde hace casi 30 años, las visitas guiadas a la planta de Pacheco son una experiencia educativa inolvidable que ya disfrutaron casi 500.000 de alumnos argentinos, el equivalente a llenar 200 veces el Teatro Colón. En 1984, McDonald's abre sus primeros locales en la Argentina y distingue a Fargo como elaboradora del pan de sus hamburguesas. Nace un vínculo duradero basado en el compromiso por la calidad y la excelencia que se concreta más adelante con la inauguración de la planta de alta tecnología de Villa Tesey. Fargo apoya al rugby argentino desde hace más de 30 años. Hoy es el proveedor oficial de los Pumas. Trabajar en equipo y dejar el corazón en cada jornada son pasiones compartidas entre trabajadores y jugadores. Esta es la historia de una empresa moderna e innovadora que vende frescura y calidad artesanal, que desde hace más de 40 años lleva el pan de cada día a todos los hogares de un país que hoy cumple 200 años. La historia de un país es la suma de muchas otras historias. Es la historia de las comunidades que se fundaron, soñaron, crecieron y lo hicieron grande. Es la historia de cada una de esas voluntades. Como esta, que nació en Francia hace 200 años. La familia de artesanos Peugeot funda su empresa en 1810. Mucho antes de carrozar autos, se dedican a abultar vestidos, fabricando vistosos miriñaques. También fabrican resortes, molinillos de café, pimenteros y serruchos de grandes dientes, como los de un león. Animal que por su velocidad, flexibilidad y resistencia es adoptado como emblema de la marca. En la Exposición Universal de París, en 1889, se presentarían 2 de los emblemas más representativos de Francia: la Torre Eiffel y el primer auto de Peugeot, un triciclo con motor a vapor que al año siguiente Armand Peugeot lo transformará en un cuatriciclo a petróleo.
Los años de las guerras mundiales no son fáciles para Peugeot. Ante la adversidad, sus trabajadores producen insumos para el ejército y sabotean las fábricas tomadas por el enemigo. Para paliar la falta de materias primas y combustibles, la marca concibió en junio del 41 un pequeño auto eléctrico, el VLB. En 1904 llegan al puerto de Buenos Aires los primeros ejemplares del modelo 57, producido por Peugeot. Hacia 1956 desembarca el 403, el mismo año que los argentinos conocen a Elvis Presley. 2 años más tarde ya los ensamblan en el país y para 1961 ya tienen un Peugeot y un Elvis argentino. En 1962 se estrenan 2 películas de una estrella en ascenso, Isabel Sarli, un verdadero monumento que despierta el deseo de los argentinos. Pero los hombres no solo piensan en la coca, también desean el 404, el diésel preferido de los tacheros argentinos. Si hasta Rolando Rivas tiene el suyo. Mira que te gira a través de la ciudad. Este taxi mío es un mundo en libertad. En 1969 comienzan a circular los famosos pesos ley y también los Peugeot 504, un auto confortable y confiable que conquistaría el corazón de la clase media argentina. El 504 se dejó de fabricar en el 99, pero aún se lo puede ver en nuestras calles. Peugeot siempre estuvo cerca del deporte. Sus autos fueron múltiples ganadores del París-Dakar. ¿Cómo olvidar los grandes triunfos del Flaco Traverso en el TC2000, las brillantes jornadas de la Dolfina o la hazaña de nuestros Pumas cuando arrasaron en las tierras del León? Esta es parte de la historia de Peugeot, la de un imperio que comenzó a forjarse al mismo tiempo que nuestra patria. La historia de un león que llegó de Francia, pero que todos los días presta su garra, sentimiento y emoción para hacer más grande a este país. Un país que hoy cumple 200 años.